Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Nos reunimos con alegría para celebrar la Sagrada Eucaristía en este segundo domingo de Adviento. La liturgia del día de hoy nos trae un mensaje de esperanza y nos llama a una conversión, no solo de palabras, sino con hechos y de corazón. Puesto de pie y cantando, recibimos a nuestro celebrante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Hermanas y hermanos, nos reunimos en el domingo en la casa de Dios y como cada domingo ofrecemos esta Eucaristía por todos ustedes, por todas vuestras intenciones. Oramos por nuestro país, oramos por nuestra iglesia, oramos por los enfermos, oramos por todos aquellos que nos piden oración, oramos por aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, no permitas que cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, lo impidan los afanes terrenales, para que aprendiendo la sabiduría celestial, podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. El profeta Isaías
En esta primera lectura nos anuncia la llegada del Señor. Nos da a conocer que será un juez justo, que no juzgará por las apariencias, ni dará sentencia de oídas. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de prudencia y sabiduría, Espíritu de consejo y valentía, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará solo de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos, y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pasearán juntos. Un muchacho pequeño los pastoreará. La vaca pasará con el oso, sus crías se tumbarán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño juzgará en la ura del áspid. La criatura meterá la mano en el escodrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos, la buscarán los gentiles y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Que en tus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo del Reyes, para que rijas los pueblos con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en tus días Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y los proclamen dichosos todas las razas de la tierra. El apóstol Pablo nos llama a mantener la esperanza, a estar unidos, para que juntos glorifiquemos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todas las antiguas escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda estar de acuerdo entre ustedes, según Jesucristo, para que unánimes a una voz alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, acógense mutuamente como Cristo les acogió para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y por otra parte acoge a los gentiles para que alaben a Dios por su misericordia. Así dice la Escritura: te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre. Palabra de Dios. En el Evangelio de hoy, Juan llama a la conversión y nos invita a preparar el camino para la llegada del Señor. Puesto de pie, escuchemos la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el anuncio del profeta Isaías diciendo: una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaban de saltamonte y miel silvestre. Y acudía a él todas las gentes de Jerusalén, de Judea, del valle del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: camada de víbora, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones pensando: Abraham es nuestro padre, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de esas piedras. Ya toca él hasta la base de los árboles, y el árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego.
Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él tiene el hielo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. Nos sentamos un momentito, hermanas y hermanos. Nos encontramos en la casa de Dios en este segundo domingo del tiempo de Adviento. Hoy el Señor nos deja el escenario a un gran personaje, Juan el Bautista, el precursor, el encargado de allanar el camino del Señor. Ese es el precursor, creo que anoche lo comentaba. El precursor en la antigüedad era aquellas personas que enviaba el rey a un lugar determinado para que le preparase el escenario o el lugar donde iba a visitar, o por aquellos sitios por donde iba a pasar. No era igual que hoy en día, aunque hoy en día también se hace, en una manera muy diferente. Caso hipotético, venía alguien de renombre para Villafaro, en aquella época, unos 40 años atrás, cuando eran caminos vecinales, pues venían con el machete, la pala y esas cosas para allanar esas carreteras que habían de tierra. Gracias a Dios hemos ido avanzando y ya hemos visto hasta hoy en día, hasta donde hemos llegado. Pero el precursor era aquel que iba cortando todos esos ramajos que había en el camino, allanándolo el camino, para que la comitiva no tenga dificultad, llegara siempre con facilidad. Y se apuntaba un punto a su favor. Lo vemos hoy también en día a nivel político. Un político tal va a un lugar determinado, dígase un campo, un pueblo, y esa zona por allí es una zona no muy favorable. La comunidad se pasa la vida entera pasando necesidad y penuria, pero ese día que va el político tal, pues allana, le asfaltan sus calles y esas cosas. Ojalá que los políticos vayan a todos los pueblos de nuestro país, y al igual que nosotros que estamos ahora mismo disfrutando una gran parte del sector de Villafaro, de las calles arregladas, y es un gesto y eso se valora como algo positivo. Ojalá que también muchos pueblos que tienen tantos años no tienen esa suerte o esa misma dicha, quizá porque no están donde el capitán lo puede ver, pero es más o menos que se haga una idea. El precursor es aquel que allana, que prepara el camino al Señor, y Juan es el prototipo de aquellos que allanan y preparan el camino para el Señor. Juan el Bautista, último de los profetas. Es importante situarse quién era este hombre. En la antigüedad, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba a su pueblo a través de los profetas. Había dos tipos de profetas: profeta verdadero y profeta falso. El profeta falso hablaba de sí mismo. El profeta verdadero siempre hablaba palabra de Dios. Por ende, cada X tiempo Dios iba mandando. Qué sabio era Dios. Cada X tiempo va mandando profetas diferentes. No se enamora de uno solo, como hacemos nosotros, que tenemos a gente al frente en los grupos, movimientos, a nivel político, hasta que se muere. Dios no, dio un tiempo determinado. Hasta el mismo Jesús, 3 añitos de doctrina y fuera, y bien los apóstoles, y terminó los apóstoles que eran 12 hombres y fuera, y pasa la iglesia. Y así es la dinámica de Dios. Parece ser como que a Dios no le gusta mucho que una persona esté tanto tiempo en un puesto, porque ya sabe en qué terminamos. La consecuencia la paga siempre el pobre pueblo. Lo vemos aquí, y es la forma de actuar de Jesús. Pues en la antigüedad, cada X tiempo mandaba un profeta. Y hubo un momento dado que Dios dejó de enviar profeta. No sabemos por qué. ¿Será que el pueblo estaba corrompido o no tenía fe? Pero duraron más o menos 400 años. Y el pueblo estaba desesperado. Parece ser que Dios se ha olvidado de nosotros. Y ahí tú comienzas a pensar a nivel comunitario, a nivel familiar, a nivel sectorial.
O sea, cuando tiene tanto tiempo que no llega ese favor, sea espiritual o sea humano. De tal manera que 400 años. Y Dios le envía a este gran profeta. Usted se imagina la euforia de este pueblo. Y por ende Juan el Bautista tenía que ser alguien pues parecido a su jefe, a Jesús, a su primo Jesús. Pues al llegar Juan el Bautista, la euforia de este pueblo, cómo se levanta. Juan el Bautista se presenta ¿dónde? Donde nadie quiere ir, en el desierto. Y allí en el desierto de Judea, pues allí Juan comienza a predicar un mensaje de conversión, de cambio de actitud. Parece ser, y si lo analizamos, si Dios dura 400 años, que envía cada X tiempo un profeta, sucesivamente, son 14, y entre mayores y menores, y deja un buen tiempo que no envía, es preparar el escenario para su hijo. Ustedes saben que en la esperanza nunca se pierde, y cuando usted está esperando, y porque lo ha cimentado en Dios, pues hay algo, hay una euforia por dentro. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo es que viene? Porque ya usted, y cuando llega, pues no hay palabra para definir ese sentimiento que usted tiene. De tal manera que llega Juan el Bautista y se presenta allí en el desierto de Judea. En el desierto no hay nada, es Juan que lo construye todo. ¿Cómo? Con el amor de Dios, con lo que Dios ha sembrado en su corazón. Convertidos. Y es la palabra clave de este segundo domingo de Adviento, la fe, convertidos. ¿Y en qué consiste esta conversión? Pues consiste en un cambio de actitud, en un cambio de dirección, convertido. Y Juan, y aquí el autor sagrado nos presenta su perfil, cómo era este hombre, un hombre austero, sencillo, un hombre que andaba con poca cosa, con lo necesario. Y lo importante no es tener mucho, sino que lo poco que usted tiene, saberlo utilizar y reutilizar y reciclar. Es lo importante. Por ende, un hombre sabio, un hombre prudente, pues sabe manejarse. Cuando hablo de hombre, hablo también de la mujer a nivel general. Pues Juan iba vestido sencillamente con una piel de camello, con una correíta ahí de cuerda a la cintura, y se alimentaba de lo poco que encontraba, que era el saltamonte y miel silvestre, para indicarlo lo sencillo que era este hombre. La gente se identificaba, un hombre humilde, sencillo, y que hablaba y vivía la palabra de Dios, porque una cosa es hablarla y una cosa es vivirla, que es diferente. Cuando usted la habla y la vive, la gente se identifica con usted. Cuando solamente usted la habla y no la vive, pues le pasa lo que decía Jesús en un momento dado a raíz de los fariseos y los saduceos. Jesús le decía a la gente, haciendo referencia, no olvidéis que los saduceos y los fariseos eran la casta de aquel entonces dominante. La primera casta, los fariseos, le gustaban los primeros puestos, siempre ocupar puestos en los gobiernos y esas cosas. Y los saduceos, el dinero. Le encantaban los cuartos a esa gente, a dos manos. Ellos vivían por el dinero. Pues el Señor en un momento dado le dice al pueblo, miren, de esa gente, escuchen sus discursos, escuchen sus retóricas, escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque estamos muy alejados de la realidad. Por ende, mira, la Biblia nos da tantas herramientas a nosotros. Mientras más la lee, más usted espabila. Y difícil engañe. Lo que pasa es que la tenemos en casa guardadita, allí, quizás con suerte, algunas Biblias tienen el privilegio de estar en la sala abierta allí en un salmo, con suerte, porque la tenemos en casa y no la usamos. ¿Saben las herramientas que tenemos ahí? Eso es biblioteca, 73 libros con sabiduría, hermanas y hermanos. Por ende, miren ustedes la riqueza que hay en este evangelio, que si usted lo lee detenidamente, pues miren de que usted se puede llenar e iluminar. Por ende, Juan era un referente. ¿Qué hace este hombre? Pues es tan listo que él se percata donde hay más gente, donde van más personas. Él se percató por la zona de aquel río de allí, del valle del Jordán, pues allí él se percata que allí pasan muchas caravanas, una zona de paso, y allí se pone un vado al lado a comenzar a predicar.
porque a ellos se lo he enviado a allanar, para que la gente vaya conociendo, mira, ya viene un Mesías. Y por eso que al final les dice que viene alguien que es más importante que yo. Y ahí deja descubierto la humildad y la sencillez de este hombre. Porque la humildad no es que se dice, es que hay que vivirla. Lo mismo que decía, el amor de Dios se predica, pero quien primero lo tiene que vivir es quien lo predica. Y así la gente se identifica con nosotros. Por ende, sabiamente, muchas veces he dicho a ustedes, nosotros todos somos frágiles, somos pecadores, tenemos nuestras debilidades, nuestras miserias, pero la gente nos sigue por el ejemplo que damos, no por lo que decimos, porque aquí el padre puede decir una homilía genial, hermosísima, wow, qué homilía, y el padre un desacatado, y lo mismo la mamá y el papá, muy bien papi, mami, muy bien, pero tú no predicas con el ejemplo. Entonces es muy importante, igualmente el profesor, el jefe, que a todos nos ha tocado quizá un jefe endemoniado, y nos ha tocado jefe bueno también. Yo tuve uno desgraciado una vez, un colombiano, más malo que el paz descanse, más malo, pues se la puse así un par de veces, pero bueno, no lo tengo que mencionar ya, que está en el cielo. Pues a veces lo hemos tenido, de tal manera que es importante, hermanas y hermanos, predicar con el ejemplo. Y por ende siempre yo he dicho a ustedes, cuando alguien que no te busca y decide buscarte, es por algo. Cuando alguien precisa de ti, es por algo. Si alguien que no visita tu casa y va a visitarte, pues es por algo. Igualmente es San Simón Apóstol. O sea, eso no quiere decir, no, usted pavile. Por lo menos, le digo la verdad, es importante que usted le pida la asistencia del Espíritu a Dios, la sabiduría, para que nada ni nadie me engañe. Por lo menos yo todos los días, mis oraciones van por ahí, siempre le pido sabiduría al Señor. Es lo único. Lo demás llegará por añadidura. Y digo, Señor, dame lo que me conviene. No más. No lo que quiero, sino lo que me conviene. Importante. Dame lo que me conviene. No lo que quiero. Porque a veces eso que quiero me puede hacer daño. Y podéis entender ustedes también que a veces de una cosa mala salen muchas cosas buenas. Importante, a veces hay cosas malas que nos pasan en la vida y usted no sabe lo que hay, lo que Dios tiene para usted. Tal es así, si usted un día tiene la suerte, la oportunidad de leer la historia de José, ¿qué pasó con José? ¿Qué hicieron los hermanos con José? Lo vendieron como esclavo, su hermano de su propia sangre. ¿Por qué? Por la envidia. Aunque hay que corregir algo, papás. Jacob amaba a todos sus hijos, con locura, pero manifestaron amor especial. ¿Por quién? Por José. Y sus hermanos sintieron ¿qué? Celo. Entonces, para que ustedes, papás, sepan administrar, por eso hablaba del primogénito y esas cosas, administrar los amores a vuestros hijos. A veces creamos celos, y en la misma feligresía se da, en todas partes donde está el hombre hay siempre celo. Entonces, el cabeza tiene que saberlo administrar, y al final este pobre muchacho lo tiraron un hoyo, lo sacaron, lo vendieron, y al final, para no seguir mucha historia que no es el tema, pues ¿qué sale? El jefe de toda la tierra, ¿de quién? De Egipto. Y recuerden ustedes a raíz de que lean la historia de las 7 vacas flacas, de las 7 vacas gordas, de las espigas y esas cosas. Y gracias a que este hombre lo vendieron como esclavo, que fue gobernador, el encargado de estas tierras, pues no se pasó necesidad. Y su familia al final no murieron de hambre gracias a ese gesto, y lo vemos al final de la historia. Léala, que es muy bonita, me encanta esa historia, me la he leído no sé cuántas veces ahí. Y el papá lo reconocía cuando perdonaba. El primero que perdonó a su hermano fue él, y después el papá, y el papá le pidió perdón también a uno de los hijos, Cabecilla, que fue el que hizo el hecho o motivó a los hermanos a hacerlo ahí. Entonces el papá decía, daba gracias a Dios porque quizá este mal se convirtió después en ¿qué? En un bien, porque así es como se manifiesta y ha de manifestarse el cristiano. Nunca te puede pagar mal por mal. Dios sabe por qué permite las cosas. Usted pierde un hermano, un hijo, una mamá, un papá, ¿duele? Claro que duele, pero usted llorando, quejándose, dándote en el pecho, ¿no ganáis? Nada. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues a ese hijo, a esa madre, a ese padre, a ese amigo, mientras está vivo,
pues estar al pendiente, para que después cuando no esté, no vengan esas lágrimas, o venga ese mea culpa, o esa conciencia contaminada. No, Dios nos invita a siempre estar al lado de los seres queridos cuando están vivos, porque después de muerto ya nada no se puede hacer. Nos recordamos esas cosas positivas de ellos, la proyectamos, la vivimos, la transmitimos, porque si no nos quedamos en meras lágrimas. Entonces la vida tiene que avanzar, tenemos que crecer, y el mismo Jesús lo deja descubierto cuando resucita a su amigo Lázaro. Lloró amargamente porque era su amigo, indicándonos que cuando perdemos el querido, pues el sentimiento se dispara, el sentimiento que es normal que el ser humano le duela, y mientras más vínculo hay, pues más le duele. Pero así mismo, como se ha ido, un día también nos vamos a tener que ir nosotros. Por ello nos preparamos para ese acontecimiento, porque la muerte es un acontecimiento que nos indica que es el final ya de nuestra vida. Lo despachamos en paz. ¿Y qué hace un auténtico cristiano? Dale gracias a Dios. Gracias, Señor, por habérmela prestado tanto tiempo, 50, 60, 80, 90, 100 años. Gracias, Señor. Y es lo propio, no queremos jamás que se nos vaya. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a devolver? Pues no. Y con llorar, con quejarte, no. Y a veces hay gente que se queda en las lágrimas, llorando por los pasillos, las habitaciones. No. El cristiano tiene que dejar morir a sus seres queridos en paz. Ya no te pertenece. ¿Es de quién? De Dios. Que descanse en la paz de Cristo Jesús. Y espérenme allá, como decía mi santa abuela, tengan conformidad, que uno va adelante y otro van atrás. La dinámica de la vida se nos adelantan. Por ende, hermanas y hermanos, es muy importante procurar hacer las cosas cuando estamos vivos, porque después que perdemos ser querido, ya no hay nada que hacer. Juan, repito, se ponía allí a un vado de aquel lago del valle allí del Jordán, y allí comenzaba él a motivar a la gente, y la gente se iba aglomerando allí donde Juan y se confesaban, y allí Juan convertido, arrepiéntense. ¿Y en qué consistía este arrepentimiento? Ese convertido, pues allí iban los de Juan para que Juan le bautizara, pero antes tenía que reconocer que era un pecador públicamente. Allí decía aquel hombre: miren, yo soy un pecador, yo soy un ladrón, soy un tramposo, soy un labrador, soy un llevavida, ahí llevo el pan a mi casa sobre la base del engaño, del fraude. Allí públicamente, y esto lo decía públicamente, y al final él motivaba y que tenía la intención de cambiar, y Juan le bautizaba. Por ende era un bautismo de conversión. Ayer estaba dañado, hoy estoy bueno. Ayer estaba enfermo, hoy estoy sano. De convertido, un cambio de actitud, un cambio de dirección. Pero había gente que se acercaban, pero no querían cambiar, como lo hay en la iglesia. ¿Cuánta gente viene a misa y no quiere cambiar? La misma maña, 25, 30, 40 años, la misma salen aquí, y aquí son santicos. Mi alma te alaba, Señor. Y llegan a casa y se comen al marido, se comen a la esposa, a sus hijos. Y si es jefe, mira, yo conozco a alguno, no va a tocar, porque ese es un ministerio que está, y si lo digo lo van a conocer, que es el diablo en candela. Yo digo, ¿cómo puede haber gente así? Hay una que es católica y otra que es de otra denominación, porque ahí puedo cometer el error. Oye, me están en una posición, un ministerio por ahí, que después del diablo van ellas. Ahí, oye, me fuerte. O sea, cuando usted está en un puesto y diga a ustedes, miren, yo estoy aquí hoy, me he pasado 12 años aquí, yo espero que este sea ya mi último año, ya, 12 años aquí, y yo estoy aquí en este puesto, pues yo voy a ser tonto, bruto, estúpido, necio, de no aprovechar. Cuando usted está en un puesto, no es suyo, es algo transitorio, nada dura para siempre, y estos puestos son efímeros. Ojalá que los políticos esto lo entiendan, esto. Iba a decir maldito, pero ya no voy a decir político, no. Lo entiendan. Cuando usted está en un puesto, ¿qué dice el Señor al buen administrador? Él sabía que le quedaba poco tiempo y quedó bien con la gente. Lo mismo. O sea, si el padre Robert
los números de párroco aquí en San Simón Apóstol por allá, el 29 de enero del año 2011, y comienza a maltratar, a humillar a la gente. No viene nadie. No viene nadie. ¿Y quién está? Bueno, aunque hay algunos que son masoquistas, sí, que les gusta que los maltraten. No. Que aguantan callados. No. Entonces, hermanas y hermanos, usted está en un puesto. Codé. Aprenda a manejarse, a torear. El buen administrador te lo enseña. Porque, repito, hoy usted está aquí y mañana, mire, y de mala manera. Y después que usted sube y usted baja, levantarse le cuesta tela marinera. Es difícil, ¿eh? Entonces uno le quiere prevenir a usted de estas cosas, porque lo vive a diario. Y yo he visto gente, empresarios, políticos, miren aquí, que hoy te lo encuentran por ahí, lo ven en los mercados, no nadie, no vale nada, porque no supieron manejarse en su momento. Se lo creyeron, y eso eran los prototipos del fariseo y los saduceos, gente que no quería cambiar, gente que nada más piensan para sí, gente que piensa que están por encima de todo el mundo. Esos son los fariseos y los saduceos. Ellos también venían a que lo bautizara. Cuando Juan ve esto, mire, se pone así, porque el Señor conoce los corazones. El Señor sabe los corazones que hay aquí. No soy yo que les juzgo a ustedes, es Dios. Yo no tengo potestad para juzgar a nadie. Es Dios el que conoce nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, lo que hacemos. Es Dios. Como Juan vio el corazón de estos fariseos y saduceos, nos podemos engañar a sí mismos, podemos engañar a la iglesia, podemos engañar a nuestro país, pero hay uno que nunca lo podemos engañar, se llama Cristo Jesús. Y nadie, hermanas y hermanos, nos podemos escapar de la justicia humana, como ustedes ven que hay mucha maniobra, pero de la divina nadie se salva. Y ustedes ven el final de mucha gente, desenlace al final, mucho poder, y al final terminan mal. Si no, pregúntenle a ustedes, aquel emperador que terminó allí, aquella pequeña isla de Córcega allí, ciego, abandonado, Napoleón, todo el poder del mundo. ¿Y cómo terminó? Allí, ciego, abandonado, solito o enfermo, se llenó de odio. Entonces es importante, cuando usted ocupa un puesto, sea civil, eclesial, empresarial, como usted quiera, pues aprenda a manejarse. No es que usted va a ser permisivo, pero aprenda a manejarse porque usted es un hijo de Dios y me comporto como tal. Porque a veces me comporto como hijo de Dios en la iglesia, pero fuera como diablito. Y eso no le agrada a Dios. Pues ese es el prototipo de los fariseos y saduceos. Y Juan se quilla. Cuando Juan lo alcanza a ver, que se van acercando allí, sin intención de cambiar, figureando, porque era un figurero, le gustaba los primeros puestos y aparentar esto. ¿Qué hace Juan? Dice, camada de víboras. Es fuerte, ¿eh? Que comienza una víbora, ¿qué hace? Que pica, hace daño. Ellos bien vestidos, bien presentados, pero hacen daño al pueblo, le hacen daño a la comunidad. Camada de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a escapar del castigo inminente? Pues den ustedes antes de bautizarse el fruto que pide la conversión. ¿Qué pide? Un cambio en vuestras vidas, pero ellos no, ocupamos un buen puesto, nosotros somos hijos de Abraham, no tenemos que hacer ni siquiera fila, y hay gente así, se lo ven a diario, y al final ustedes ven que terminan, pero mal y muy mal, muchas veces. Por ende, nunca podemos dejar de abrazar la humildad de Juan el Bautista, siempre intentar saber estar. Juan el Bautista nos enseña a eso, la humildad, la sencillez, hermanas y hermanos, procurar siempre dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque el árbol que no da fruto al final se quema, se tira. Cuando usted da buen fruto, Dios le bendice. Cada vez que usted hace una buena obra, es un milagro que usted le roba a Dios, es una bendición que tiene a su favor. Por ende, hermanas y hermanos, Juan el Bautista nos enseña tantas cosas importantes hoy, pero sobre todo la conversión. Allanar el camino no es que usted coja un machete, una pala, un camión, un tractor y arregle. No, allanar el camino es el camino de tu corazón. ¿Qué cosa contamina mi corazón? ¿Qué cosas tienen hoyos, goteras en mi corazón, en mi alma, en mi ser?
que yo tengo que mejorar. Y vengo y me poso a los pies del auténtico pastor, el último profeta llamado Jesucristo, y le pido perdón. Señor, en este segundo domingo de Adviento quiero pedirte perdón, porque no me comporto como buen hijo, ni buen padre, ni buen esposo, ni buena esposa, ni buen ciudadano. Te presento mis mañas, te presento mis debilidades, mis miserias, y Dios, que ha visto que lo ha pedido con fe, te va a asistir, te va a limpiar, te va a levantar con la fuerza del Espíritu Santo. Creo en un solo Dios. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, y por obra del Espíritu Santo, y se hizo hombre, y por nuestra causa oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único. Por la Iglesia, por la Iglesia, precursora de Cristo, como Juan Bautista, para que prepare los caminos del Señor, allí donde apenas ha llegado el anuncio de su venida, roguemos al Señor. Por los que trabajan por la paz, la justicia, la prosperidad, para que descubran en su empeño el proyecto grandioso de Dios revelado en Jesucristo, roguemos al Señor. Por los enfermos y todos los que sufren, para que puedan experimentar en su vida el consuelo de Dios, roguemos al Señor. Por nuestras comunidades cristianas, para que mientras esperamos la venida del Salvador, realicemos obras de justicia, de paz y de amor, roguemos al Señor. Por nosotros, para que la venida de Cristo nos libre toda esclavitud y perdone nuestros pecados, roguemos al Señor. Roguemos también al Señor por todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos manda a preparar el camino a Cristo el Señor, concédenos misericordiosamente que no sucumbamos a ninguna debilidad los que esperamos la venida de tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos, cantamos y preparamos el altar. Los
sacrificio mío y vuestro, que será agradable a Dios Padre Todopoderoso. Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y bendice al Papa Francisco y a nuestro arzobispo Osoria y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, daos fraternalmente el abrazo de la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve hasta la vida eterna. Aquellos hermanos que no estén preparados para recibir a Jesús sacramentado y no estén casados por la Iglesia, únanse conmigo a esta oración de comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás realmente presente en el augusto sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y te deseo ardientemente en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Permanece conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Lo pidamos. Camino
Saciado con alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos un momentito para los avisos. Préstame un calendario, Milla. Miren, en la puerta le van a entregar, como cada año, el sobre de los pobres de Navidad. Todos los años, ustedes saben que todos nosotros, que sale de nuestro esfuerzo, de nuestro sudor, pues compartimos lo que poco que tenemos con los más necesitados de la comunidad y demás zonas colindantes. Pues se los reciben en la puerta y después más adelante se lo pueden trayendo poco a poco. Todos los años auxiliamos a familias pobres de nuestra comunidad y decía de otros sitios porque tenemos algunas familias apadrinadas en la zona de Vallaguana y también La Vega y Santiago. Y en Moca hay 2 familias también por la zona de San Víctor, Moca. Ahora lo saben ustedes, son cosas que no me gusta mucho comentarlas, pero siempre nosotros la apadrinamos. Y este regalito para ustedes, lo podéis pedir uno de estos, ahí, miren, hemos hecho un calendario a raíz de los 40 años de fundación de la parroquia. Asimismo, como le pedimos, pues también le facilitamos. Pues en la sacristía le podéis pedir uno de estos a la sacristana, uno por familia, por favor. Si en tu casa viven 5 gente, pues uno para tu casa, porque hicimos 1000 para acá, para todas las feligresías, y creo que dan para cada uno por familia. Pues ahí lo tenéis. Venga, ese es suyo. Ahora ahí. Bien. Presentándolo a cumpleaños. ¿Presentar este? Bien. Te presentamos, Señor, a este hijo tuyo, para que tú lo asistas con la fuerza del Espíritu Santo. Bendícelo desde ahora hasta el final de sus días, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga. Bien. ¿Cumpleaños? ¿Tú también cumpleaños? No. Que ese Dios Todopoderoso les fortalezca y les bendiga siempre y le permita cumplir muchos añitos más y que siempre lo podáis compartir con vuestros seres queridos. Y les bendiga Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Bien. Nos ponemos de pie, nos vamos, hermanas y hermanos. Que paséis un feliz resto de domingo, abrazados siempre el amor de Jesús y María. Miren, el calendario litúrgico es importante que todo cristiano lo tengáis a mano. Hay unos cuantos que quedan ahí en la sacristía. Aquí están todas las lecturas que se leen en el año entero, en todos los ciclos, en todos los tiempos. Ahí están. Quedan unos cuantos ahí en la sacristía, lo podéis pedir también en la sacristana. Importante que cada fiel tenga el calendario litúrgico a sus manos. Y también tenemos aquí la revista guía mensual, creo que también la tenéis ahí en la puerta. Valor del mes, la Encarnación. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Olvidaba el retiro de Adviento, lo tenemos para el jueves 15. Viene un comunicador, conocido por ustedes en los medios, Giovanni Krawinkel, y su padre lo van a impartir. Es jueves 15, en horario de la misma celebración, a las 6 de la tarde. Que fortalezca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu